¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo notaste frente a los micrófonos? Ya no solo con la entrevista dentro del equipo, las primeras palabras, y donde sin duda alguna nos deja esa sensación de se puede estar cocinando algo en Miami. No solamente está provocando hype en las redes sociales, está provocando hype en los jugadores y en los coaches, al grado de que el hecho de que Vic Fangio esté ahí sí puede provocar que muchos jugadores lleguen a Miami en agencia libre, a lo mejor no de primer término porque no hay dinero, pero sí buenos jugadores, buenas selecciones, y en el draft también, de que se llene de talento Miami, porque al final todo va a pasar por opinión de él, ¿no? Muy emocionado, la verdad, porque se viene el Scouting Combine esta semana, uno de mis eventos favoritos de todo el año, en donde podemos evaluar a los prospectos más de cerca, podemos conocer sus carencias, sus situaciones en cuanto a lesiones, sus alturas reales, porque pues muchas veces los equipos esconden cierta información. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. En esta edición del podcast vamos a analizar las últimas noticias del equipo, algunas bastante sorpresivas porque generaron algunas tensiones, algunas preocupaciones sobre cierto jugador que podría decir adiós a la temporada 2023 y sobre todo a su carrera, entre otros temas más. A continuación, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Cristian Carrillo con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Un gusto saludarlos, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, después de todo lo que fue la temporada anterior con el cierre del Super Bowl, y ya con algunos programas que estuvimos mencionando con noticias de los Delfines y los cambios sobre todo el coordinador defensivo, pues un gusto volverlos a saludar porque pues se viene toda la parte fuerte de la temporada baja en este par de meses, y digo, yo ya no estoy contando febrero prácticamente ya está terminado, y bueno, pues vienen muchísimas noticias que van a ir dando camino hacia lo que nuestros Delfines van a ir afinando para la próxima temporada, y que nos quite un poquito lo adormilados que nos dejó el cierre de temporada anterior, y un gusto pues participar nuevamente y tener esta información para todos ustedes, Fanatics, que seguramente pues nos ayudarán mucho en todos sus comentarios para continuar con todo lo que las noticias alrededor de nuestros Miami Dolphins. Un saludo, César. Definitivamente, Cristian, gracias por acompañarnos en estas 3 temporadas que llevamos de este proyecto Fanatics. Queríamos que descansara también un poco de nosotros para tomar aire y continuar con este camino, porque así es el fútbol americano. Tenemos que tomar un pequeño aire, Cristian, tomar vuelo para todo lo que vendrá en esta offseason, que es de vital importancia, porque varias decisiones que ocurran en este año van a impactar en los siguientes años. Por lo tanto, empezamos este camino de la offseason. Y obviamente una de las primeras noticias que se supone todos ustedes ya saben es los movimientos en el staff de los Delfines de Miami en la parte defensiva. Además de la contratación de Vic Fangio como coordinador defensivo, los Dolphins han realizado diversos movimientos, entre los cuales se encuentran la contratación de un nuevo entrenador de línea ofensiva y 2 piezas a la defensiva para tratar de reorganizar a este equipo. ¿Qué nos puedes decir del coach de línea ofensiva, estimado Christian Butch Barry, que tiene experiencia tanto con los Broncos de Denver y que en su momento pudo coincidir con Mike McDaniel en San Francisco? Platícanos, Chris. Yo fíjate que lo que he revisado de su historial han sido versiones encontradas. Algunas muy buenas opiniones y unas muy malas, así de contrastante. Me da confianza que sea alguien que conoce el coach McDaniel, que no ha tomado malas decisiones alrededor de su staff de coacheo, al menos en este año que inició prácticamente en Miami, y que bueno, pues afortunadamente los resultados se vieron en el acceder a los playoffs. Algo no le gustó de la línea ofensiva, del manejo de la línea ofensiva de Applebaum, y pues por algo decide cambiar esta zona, ¿no? Que es aparentemente puede ser la única zona que pueda mover ofensivamente hablando del equipo,
Y la realidad es que aunque se contrata a Terron Armstead y Connor Williams, que fueron pues grandes contrataciones y que sí le dio una mayor fortaleza a la línea ofensiva, en muchas ocasiones ante las lesiones no había como mucha capacidad de respuesta, y ya lo habíamos mencionado en previos programas, ¿no? De repente el ver a Little de titular, el ver a piezas desacomodadas, por ahí fue un gran hallazgo lo de Brandon Shell al contratarlo, que ahí también pues, es un tema importante que realmente vino a ayudar, pero sí hubo partidos en donde sí parecía que recordábamos la época de Eichenberg de tackle derecho y Jesse Davis de tackle izquierdo, que fue nefasta. Cuando había lesiones de Armstead, sobre todo, y en unos partidos que inclusive Brandon Shell también se lesionó, de repente esos movimientos que se hacían para ajustar provocaban un caos en la ofensiva, y el tiempo que tenían tanto Tua como Terry Bridgewater como el mismo Skylar Thompson en las veces que les tocaron estar ahí al mando, era una presión muy, muy fuerte, y ofensivamente también creo que dejó mucho a desear el ataque por tierra, que aunque Mostert y Wilson cuando llegó produjeron decentemente, no creo que sea lo que a McDaniel le agradó, entonces creo que por eso llega Butch Barry, pero bueno, con pasado, parece que muchos de nuestras piezas siempre llegan con pasado de Denver o de San Francisco, ¿no? Que es lógico por el árbol de coacheo, más ahora con la llegada de Vic Fangio, del lado defensivo también, pero Butch Barry, yo he visto ahí por ahí que, digo, los resultados en Denver fueron buenos en un inicio, pero por ahí también, y creo que al final esos resultados lo avalan como un buen coach, que es lo que yo he visto como del lado positivo. Digamos, la línea ofensiva en el tiempo que estuvo en Denver estuvo bien por algún tiempo, pero de repente ahí en algunos puntos negativos que yo encontré dentro de lo que menciona la prensa, digo, sin corroborar que sea 100% verdadero, digamos, como tal, pero que sí tienen alguna situación que hay que cuidar por ahí. Mencionan en algunos fuentes que leí que el coach Butch Barry tuvo algunos problemas de relaciones con algunos jugadores en el tiempo que coachó la línea ofensiva, y de repente había situaciones por ahí que inclusive no se dirigía directamente con ellos y cuestiones así, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se mencionan y que bueno, esperemos que en Miami al mando de Mike McDaniel, que hayan sido situaciones como muy individuales de aquel equipo que dirigió, y que bueno, Butch Barry se dedique a mejorar la línea ofensiva. Yo le doy el voto de confianza a la decisión de McDaniel, y bueno, creo que no se haría de algún equipo o de alguna persona dentro del equipo de trabajo que viniera a afectar, ¿no? Algo que viene bien embonado, ¿no? Las piezas ofensivas que incrustó en el staff de coaching el año pasado, con Frank Smith de coordinador ofensivo, con Joel Embiid de alas cerradas, Wes Walker, son coaches que la verdad es que vinieron a aportar desde el primer momento, y creo que Barry va a estar en la misma situación, ¿no? Entonces, por ahí vámonos con lo que nos deja las decisiones que ha tomado McDaniel al respecto en ese sentido, y que creo que aunque Chris Greer es quien hace el movimiento y lo contrata, McDaniel tiene seguramente mucho que ver, y por ahí le doy el voto de confianza a la llegada de Barry, en la que pues creo que sí necesita una mejoría de la línea ofensiva, y esto lleve a que encontremos un buen talento en el draft y un buen talento en la agencia libre, tal vez con el poco dinero que tenemos, para ajustar, inclusive con las mismas piezas que ya tenemos, ¿no? Ver un Robert Hunt en una posición de guardia derecho como primero, pero que de repente Robert Hunt te puede dar pues esa flexibilidad en otras posiciones. No vimos para nada el año pasado a Michael Dieter, que creo que por algún momento pudo haber ayudado y mover a Connor Williams. Es decir, que exista esa posibilidad de tener ese equipo dinámico y que se pueda aplicar la metamorfosis dentro de un juego en el momento que haya lesiones, y que creo que es la parte que no le gustó a McDaniel y que va a corregir esta temporada. No sé qué opinas tú, qué comentarios hayas encontrado del nuevo coach de línea ofensiva, César. Cuéntanos. Esa preocupación que mencionas de la comunicación con sus jugadores me preocupa en cierta manera, porque eso ya lo vivimos justamente hace una década, Cristian, en 2013, cuando Joe Philbin fue entrenador en jefe de los Delfines de Miami. ¿Cuál fue uno de los problemas que se desató justamente en el 2013? El problema del bullying. ¿Cómo se genera el problema del bullying? Mala comunicación, porque no tienes el conocimiento para ver qué es lo que sucede en las entrañas de
de cada una de las posiciones, porque al ser un entrenador en jefe no solo te vas a enfocar en el lado ofensivo, que en este caso fue el fuerte de Philbin, o como sucedió con la era pasada de Brian Flores, no solo te vas a enfocar en el lado defensivo, te tienes que ocupar de los dos partes que conforman un equipo más los equipos especiales. Y lo que mencionas, ese aspecto sí me preocupa porque por algo mencionan este tipo de situaciones. Los números indican que el rendimiento de los Broncos sí hubo una mejora en las situaciones de protección de mariscal de campo, abrieron uno que otro juego, los espacios en el juego terrestre, pero lo que mencionas viene justamente de Benjamin Albrich, donde él menciona que una de las críticas es justamente pues la forma en que comunica, los conocimientos o el sistema de juego con sus jugadores. Y eso, insisto, ya lo vivimos hace 10 años y no es de sorprender que muchos de los Fanatics pues puedan tener esa incertidumbre, Cristian. El trabajo está ahí, McDaniel lo conoce y como bien has mencionado, le damos el voto de confianza porque de toda la reconstrucción que hubo del lado ofensivo la temporada pasada, el único en el que falló, si podemos decirlo de alguna manera, fue el entrenador de línea ofensiva Matt Applebaum, porque después de una temporada no continuó con este proceso y ahora han traído a este veterano que lo conoce y que también ha estado no solo con los Broncos, con los Huracanes de Miami y por supuesto con el equipo de Tampa Bay, donde sabemos perfectamente que son equipos que en su momento se pudieron destacar como buenas líneas ofensivas, Cristian. Entonces, esa es mi preocupación. Si puedes solventar ese aspecto y solo nos enfocamos en trabajar, parece una sólida contratación y que esperemos sea finalmente pues la solución, porque muchos de los reportes, Cristian, de acuerdo a los medios, es que Matt Applebaum se apoyaba mucho de Frank Smith y por eso vimos esa mejoría durante el mes de noviembre, donde llegamos hasta 5 partidos con triunfos. Entonces, si Frank Smith se va a enfocar única y exclusivamente al plan de juego junto con McDaniel para la ofensiva, ya vamos de gane porque ya no solo va a tener que hacer labores de línea ofensiva y ofensiva en general, Cristian. No sé qué pienses. Esos reportes de que acabó mal en Denver son muy llamativos y muy numerosos. Entonces, algo sucedió ahí. Habrá que monitorear. Digo, McDaniel tenía pues primera línea como para saber qué pasó realmente al estar ahí, al estar involucrado, al ser uno de sus conocidos. Y pues esperemos que ese tipo de situación, esa situación que generó su salida de Denver, haya sido ese clásico ejemplo de que puede suceder también en el que un coach ejerce su liderazgo sobre un vestidor, en donde y que eso lo vemos en muchos deportes, ¿no? En donde el vestidor de repente también ya tienen ahí sus vacas sagradas y que al final, pues cuando uno quiere poner disciplina, orden, pues es lógico que no tengas una buena relación con estos jugadores. No, es decir, lo que quiero decir es que muchas veces en estos tipos de problemas el coach no es el que tiene la equivocación. A veces también los jugadores pues, son causa de situaciones, ¿no? Y que no quieren acatar ciertas disciplinas o situaciones que deben de ser. La verdad es que lo que haya sucedido no lo vamos a ver nunca exactamente, pero pues ya lo estaremos viviendo en carne propia con Miami para ver si realmente eso que sucedió sí fue un tema en donde a lo mejor, que esperemos sea así, haya sido más como un problema individual o de con un grupo de jugadores que con todos, y que al final, digo, voy a poner un ejemplo, si tú tienes una línea ofensiva en donde tienes un líder, vamos a poner el ejemplo de los Tejanos de Houston, ¿no? Que su líder muy probablemente sea Laramie Tunsil. Y Laramie Tunsil, hablando de esto todo del bullying que mencionabas que sufrimos también por acá, que recuerdo en aquella época había también un liderazgo de cierto grupo de jugadores de la línea ofensiva. Este grupo líder no está de acuerdo con las formas del coach, pues se oponen y empiezan a hacer también la vida imposible al coach, ¿no? Entonces, esperemos que sea por ahí el problema y que no sea algo que realmente, pues, una persona difícil de trato, que no puedan tener una comunicación fluida, porque si sucede eso, pues no va a ser para nada una buena contratación. Pero bueno, ahí es donde yo mencionaba que pongo el voto de confianza de lo que McDaniel ve en esta persona, que lo conoce y que bueno, esperemos. Hablando de su pasado, tiene pasado también en la Universidad de Miami, Botsbury,
y bueno, pues esperemos que la contratación venga a solidificar la posición. Correcto, Cristian. Ahora en otros movimientos dentro del staff, pero del lado defensivo, se encuentran las firmas de Renaldo Hill, exjugador de los Dolphins, estimado Cristian. ¿Qué piensas de esta firma, considerando que los Dolphins pues esperan una reestructura total en este lado luego del retroceso que hubo en la campaña 2022? Aquí pasó algo muy, muy curioso y que empieza a ser producto del currículum de Big Fangio y también de su experiencia y de que seguramente también influye él en mucho de esto. ¿Cómo se da la contratación de Renaldo Hill? Les platicamos, Fanatics. Originalmente empieza algunos reportes en donde Miami se acerca con Tom Donatel, que tenía pasado también parte o miembro del staff de coacheo defensivo de los Cargadores de San Diego, pero que pues tiene conexiones con Big Fangio. Cuando Miami trata de hacer esos acercamientos, lo que sucede es que San Diego lo promueve a coordinador defensivo, sin decir agua va a Renaldo Hill, que era el coordinador defensivo de los Cargadores. Entonces, ante este movimiento fugaz que se hace en los Cargadores de Los Ángeles, Renaldo Hill lógicamente toma una opción, dice, bueno, me llega una persona en lugar de, digamos, de lo que yo llevaba como posición, pues lógicamente se hace ese enroque y pues llega la invitación muy probablemente de Chris Grier a través de Big Fangio, y entonces Renaldo Hill pues llega como asistente de la defensiva de pase de los Delfines de Miami. Es decir, va a ser una posición, pues no más, pero sí no va a ser, este coordinador no va a estar asociado a alguna posición en específico, va a ser un brazo derecho de Big Fangio, por llamarlo así. Lógicamente, Renaldo Hill tiene un pasado en los Miami Dolphins, en donde fue un buen safety que produjo, digo, sin ser un safety de élite, fue un safety que jugó con el número 24, recuerdo, y que pues hizo buen papel en decente, digamos, ¿no? Como jugador. Pero aquí llama la atención que en Cargadores, realmente creo que sin ser el mejor coordinador defensivo, creo que si una fortaleza tuvieron los Cargadores en el año pasado, fue la parte del perímetro, los safeties y los corners. Creo que Renaldo Hill colaboró mucho en seleccionar buenos jugadores ahí y con lesiones y todo, en colocar con lo que tenía un muy buen equipo defensivo por pase de los Cargadores de Los Ángeles. Creo que era la fortaleza del esquema defensivo de este equipo y lo vivimos en carne propia cuando Miami enfrenta a los Cargadores y que realmente ese partido, recuerdo, Tua no tenía ni un problema de lesión, ni de conmoción, ni de nada. Y ante el explosivo ataque por pase de Miami, con Waddle y Hill, realmente Miami, recuerdo, quedó 23-17, perdimos, pero el partido se vio mucho más cerrado de lo que realmente fue. Realmente era desesperante ver cada ofensiva en la que pues no producía nada. Miami eran tres y fuera, avanzaban 20 yardas y despejaban. Realmente nulificaron a la ofensiva de Miami. Fueron de los pocos juegos donde yo vi que Miami realmente produjo, pues en algunos momentos parecían regresiones de las épocas de donde teníamos una ofensiva pésima, y la verdad pues es de llamar la atención el planteo defensivo que le hicieron a Miami y que bueno, seguramente Renaldo Hill tuvo que ver. Entonces creo que es una buena adición. Llega literalmente otro coordinador defensivo que estaba el año pasado a aportar al equipo. Y pues es parte de lo que Big Fangio provoca en reacción en cadena, ¿no? En una de esas, Big Fangio ya traía planeado esto desde el acercamiento a Tom Donatel y ya sabía que era una opción o la otra y que eran dos posibilidades y así se dio. Pero sí me llamó la atención la forma en que se dio y creo que Renaldo Hill va a ser de gran apoyo a una posición que Miami realmente pues, se vio muy débil el año pasado ante la presentación de numerosas lesiones con Trill Williams, con Brandon Jones, con Nick Needham y con, lógicamente, la más sonada que de Byron Jones. Que es sorpresiva, Cristian, muy sorpresiva, porque cuando uno es coordinador, lo que aspira es
ir avanzando y el punto más alto obviamente es ser entrenador en jefe, pero antes de serlo, siendo un coordinador, ya sea en el lado ofensivo o lado defensivo. Y en el caso de Renaldo Gil, el haber preferido abandonar Los Ángeles y los Chargers para retroceder un poco, retomar fuerza con los Delfines, hablan de dos aspectos. La primera de ellas, y que nos tiene que ilusionar a todos, es que Miami está volviendo a ser atractivo, Cristian. ¿Cuándo recuerdas tú un entrenador que deje una posición premium a la antesala de ser un entrenador en jefe para retroceder y conformar este tipo de decisiones? Ahí, como mencionas, se ve el impacto de Fangio y se ve el talento que hoy en día también tienen los Delfines, porque a pesar de las lesiones, porque a pesar de que han demostrado funcionar en ciertos aspectos de un sistema defensivo, se puede readaptar y pulir algunas piezas para que sean jugadores más completos, y el que Renaldo Gil haya retrocedido y regresado a casas, de alguna manera lo podemos llamar así, es bastante llamativo, al menos de mi parte. Y las palabras de Fangio pues lo dejan entrever en su conferencia de prensa cuando habla de Gil, donde menciona que es un coach talentoso y que tiene un futuro brillante en la NFL. La familiaridad que tiene con el sistema de juego que predomina Fangio fue importante para tomar esta determinación, pero a pesar de todo eso, destaca Fangio el aspecto de ser un gran entrenador, porque recordemos que ellos dos coincidieron con los Broncos de Denver cuando Fangio fue entrenador en jefe de ese equipo, y la verdad es que lo que mencionas del juego de la temporada pasada, los números hablan por sí solo, Cristian. En la semana 14, Renaldo Gil solamente le permitió 10 pases a Tua Tagovailoa, completamente sano, sin lesiones, con 6 juegos previos, los Dolphins ganaron 5, aunque habían perdido el juego más reciente contra los Niners la semana pasada. Tua solamente tuvo 145 yardas, y tanto Tyreek Hill como Jalen Waddle no superaron más de 115 yardas en ese partido. Así de catastrófico fue el enfrentamiento contra los Chargers, y se nota el impacto porque aquí lo platicamos y lo dijo Marcos, Cristian. Los Chargers fueron el equipo que mejor neutralizaron a estos Delfines. Sí, a los Dolphins poderosos, a los Dolphins que tenían al dúo que podían ser candidatos para ofensivo del año. ¿O tú qué piensas, Cristian? Porque los números dicen por sí solo que los Chargers y Renaldo Gil nos complicaron la vida y ahora lo tenemos de nuestro bando, Chris. Sí, se ve que es un coach ajedrecista que le gusta la estrategia porque detectó perfectamente, lo platicamos en el programa aquí de ese juego, y sí, recuerdo que bloqueó toda la zona que normalmente usa Miami o venía usando en partidos pasados con Hill y con Waddle. Recuerdo que en ciertas ocasiones, lógicamente, le hacían un marcaje diferente a Tyreek Hill, que era la opción número 1 y siempre lo fue en temporada regular, y también la zona del centro. Aglomeró mucha gente ahí y eso provocó que se perdiera Miami, lógicamente, con la presión que llegaba a Tua, y el no tener a su primera opción libre le provocó muchos problemas. Y fue el único equipo que realmente yo vi en la temporada que minimizó casi nada la ofensiva de Miami. Y mira que enfrentamos a bastantes buenas defensas, como los Bills de Buffalo, y como en su momento los Cuervos, que andaban bien al inicio de la temporada. Los mismos Steelers, que tienen una muy buena defensa. Y bueno, algunas más, ¿no? Que los Jets, ¿no? Lógicamente que tenían una muy buena defensa. Y aún así, cuando estuvo Tua Tagovailoa con el equipo completamente sano, realmente era muy complicado detener ese ataque aéreo de los Delfines. Y Renaldo Gil se echó la estrategia al hombro para poderlo hacer. Y bueno, ya más allá de ese juego que nos dejó evidencia, creo que Vic Fangio está conformando un muy buen equipo de trabajo. ¡Qué ilusión! Y continuando con estos movimientos, Cristian, otra de las contrataciones dentro del staff defensivo de los Delfines se encuentra la de Joey Casper, quien va a sustituir a Steve Gregory, quien se fue junto con Josh Boyer hace unas semanas cuando los Dolphins fueron eliminados contra los Bills de Buffalo. Casper, como todos sabemos, formó parte del staff de las Águilas de Filadelfia, el campeón de la conferencia nacional, y que estuvieron cerca de ganar
un nuevo anillo del Super Bowl, estimado Cristian. ¿Qué piensas de esta llegada sorpresiva? El impacto de Fangio al detectar el talento que tenían las Águilas, que poco a poco, pues varios de sus entrenadores han tomado nuevos aires, y uno de ellos es Casper, quien ahora se integra con los Dolphins y que ilusiona a muchos fanáticos. ¿Concuerdas con esta ideología, Chris? Lo acabas de decir perfectamente, es el staff de coacheo, inclusive más que el de los Kansas City Chiefs, los actuales campeones, que sufrió más pérdidas, y por algo todo el mundo se fue sobre todos los asistentes de las Águilas de Filadelfia. Jonathan Gannon acabó en Cardenales de Arizona como coach. Por ahí se me está yendo el nombre del coordinador ofensivo que también se fue. Y Joe Casper, pues seguramente aprovechando otra reacción en cadena de la contratación de Vic Fangio, pues Fangio tuvo acceso privilegiado a lo que es los Philadelphia Eagles al ser el asesor raro, ¿no? El asesor de la ofensiva para provocar, tener visión defensiva, digamos, y poder producir más. Joe Casper, creo que sin tener el dato exacto de si su trabajo fue bueno o malo, porque la verdad es que es difícil medir la preparación física en los equipos, pues el resultado de tener un equipo en el Super Bowl, pues no puede hablar mal de él, ¿no? Entonces creo que también es una gran contratación. Algo detectó Fangio de este chico, que está muy joven, y que bueno, creo que va a venir el tema de el acondicionamiento físico es sumamente importante en estos días en la NFL, inclusive para evitar lesiones, ¿no? Y que ayude a los jugadores a tener el mejor desempeño posible, y en el training camp es el que más chambea, ¿no? Entonces Joe Casper creo que va a venir a aportar en todo el equipo. Yo creo que no nada más en el aspecto defensivo. Y se me hace muy, muy buena contratación. Sin echar las campanas al vuelo, hay que verlo, pero creo que es un muy buen sustituto de Gregory, que se va con el equipo de Bowyer. Sin duda, Cristian, aunque recordemos, los encargados de control de calidad son esas personas minuciosas, son esas personas que checan videos, que detectan esos pequeños detalles, pequeños rasgos que a lo mejor no vemos, y como ya platicamos con Reinaldo Gil, son esos entrenadores que miran el film desde todas las tomas, así como si alguno de ustedes, Fanatics, o tú, Cristian, tienen el acceso a NFL Game Pass, y que ven todas las cámaras, todos los momentos, jugada por jugada, pixel por pixel. Así lo tienen los entrenadores, y son esas personas que detectan cualquier patrón, cualquier situación, y que al momento en que las identifican es cuando vienen los días de entrenamiento, los miércoles, los jueves primordialmente, que son esos 2 días donde se realizan pues la estrategia de juego y cómo van a ejecutarlo, porque ya el viernes pues obviamente es regenerativo, y para encararse, para ya sea que viajen, si es juego de visitante o juego de local, para que tomen ese break y lleguen con todo pues este análisis. Y eso es lo que me intriga de Fangio, porque son personas que a lo mejor no tienen los nombres en un principio, Cristian, pero se ve la idea clara, se ve pues esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, y supongo que eso también es lo que te ilusiona, Cristian, porque vemos a este equipo, vemos estos perfiles, vemos estos entrenadores, y tienen rasgos en cierta manera común, y que van alineados a la nueva filosofía defensiva que tratan de implementar los Dolphins, Cristian. Viene de un equipo que llegó al Super Bowl, ¿no? Entonces creo que estas adiciones, todas las que hemos mencionado, van a ser para bien. Creo que sobre todo el lado defensivo de verdad necesitaba un revulsivo, y bueno, creo que hasta el momento lo que se lleva contratado es muy bueno. Resalta lo de Reinaldo Gil, por supuesto, y bueno, creo que vienen muchos cambios más, sobre todo del lado defensivo, en donde faltan todavía ver qué pasa con los linebackers, con la línea defensiva, ver qué pasa con Sam Madison, si se queda o se va. Van a haber todavía movimientos en estas semanas, en donde pues va a estar todo al rojo vivo, ¿no? En tanto en cambios de coacheo, como en los jugadores franquicia, el tema del combine, y bueno, hay muchas cosas que vamos a hablar ahorita, pero el punto es que se viene toda esa vorágine de cosas, y Miami va a tener noticias seguramente de todavía algunos coaches más que cambian. Hay una noticia, Cristian, también que se dio a conocer esta semana, pero ningún otro medio lo mencionó, porque todos los medios, tanto en inglés y supongo que en redes sociales en español también lo han publicado, es el tema de una posible contratación
del asistente de línea defensiva. Esta información, insisto, nada más proviene de un medio, de un periodista que está enfocado en el fútbol americano colegial y que gracias a ese informe, todos los medios o todos los que cubren a los Dolphins en sus diferentes portales lo han puesto y mencionan que es una probable contratación. No lo hemos puesto en Somos Dolphins porque queremos corroborar de que realmente es una realidad esta situación, y es el nombre del entrenador de línea defensiva de Western Kentucky, Kenny Baker, quien va a fungir como asistente de línea defensiva. Este entrenador es otra de las piezas que, según el portal ontree.com, mediante el reportero Matt Zenitz, menciona que este entrenador va a formar parte del staff defensivo de los Delfines de Miami. Jugó como en fútbol americano universitario con la Universidad de Gardner-Webb, donde participó durante 4 temporadas del 2005 al 2008. ¿Qué piensas de esta contratación? Insisto, solamente proviene de Matt, solamente proviene de este medio de comunicación, pero es una cuenta, por lo menos lo que resalta en las redes sociales, es una cuenta verificada. ¿Qué piensas de estos movimientos? Porque, insisto, todos están siguiendo un patrón que Fangio va deliberando, y que justamente una vez que termines de dar tu opinión, Cristian, vamos a tocar lo que nos dejó la conferencia de Fangio, Chris. Sí, creo que al final se le está dando libertad a Fangio de formar su equipo de trabajo, que eso está muy bien. Recordemos que cuando llega McDaniel, pues se le dice, tienes que jugar ofensivamente muévele, pero defensivamente déjalo lo que está, ¿no? Y así vas a jugar esta temporada. Entonces, al llegar Fangio seguramente pone condiciones de su equipo de trabajo, y qué bueno que se le está respetando. Este chico, bueno, este coach de Western Kentucky, yo creo que también la fuente es confiable, también recuerdo que la vi, es verificada, pareciera que la fuente viene más de este ámbito colegial y del ámbito del equipo, inclusive de Western Kentucky, por lo cual, pues sí, falta por confirmarse, pero probablemente esté como una de las posibilidades más altas de hacerse pues esta contratación. Los vínculos de conexión con Fangio difícilmente los vamos a encontrar porque viene de coachar en el árbol del colegial, pero seguramente si Fangio lo está detectando a este señor Baker, seguro tendrá talento para cumplir este rol de coach de línea defensiva si es que es el elegido. Creo que una de las cosas principales que Fangio detecta en su equipo es que, lo dijiste tú hace ratito, que sean coaches que respeten y se adapten al sistema de Fangio, que es pues un sistema no nada sencillo de dominar, y que se requiere del personal que pues esté familiarizado con pues los movimientos defensivos que se tienen necesariamente que coordinar desde el perímetro, desde los linebackers y de la línea defensiva. Entonces creo que, decía yo, el tema de la línea defensiva todavía no está 100% definido del coach, y por ahí faltan el de linebacker, y veremos qué pasa con Sam Madison con la llegada de Renaldo Hill, si se mantiene en el equipo. Pero creo que está formando un equipo de trabajo con todo el sello de Fangio, ¿no? Para pasar al tema de su conferencia. Creo que al final eso es lo importante. Todo el equipo de trabajo que se está moviendo alrededor de los Delfines de Miami en el lado defensivo, traen el sello de Big Fangio. Correcto, Cristian. Sobre todo considerando que Derrick LeBlanc, el asistente de línea defensiva de los Dolphins de la temporada pasada, fue contratado por los Arizona Cardinals como parte de su nuevo staff. Entonces, probablemente sea cierta esta noticia. En las próximas horas vamos a andar poniendo información sobre este entrenador para que estén al pendiente en nuestro portal web somosdolphins.com, y sobre todo ese último aspecto que mencionas, Cristian. Yo invito a la gente a que se meta al portal, porque tuvimos una colaboración con la gente de Chicago cuando se dio oficialmente el anuncio de Big Fangio como nuevo coordinador defensivo de los Dolphins, donde nos mencionan los puntos clave, esas posiciones que Miami tiene que tener en claro que deben de reforzarse sí o sí para que el sistema de Fangio funcione. No solo son los linebackers, uno de los puestos que nos menciona la gente de Chicago es la línea defensiva en los nose tackle. Entonces, vemos la agresividad que tiene esta firma, Cristian, porque
Baker, uno de los puntos fuertes que menciona Matt es el caso de que la universidad de donde él proviene tuvo la segunda mayor cantidad de sacks en el tiempo que estuvo este entrenador. Han anotado pues, jugadores defensivos y han disminuido las yardas por acarreo mientras él estuvo a mando. Entonces, son aspectos a considerar. Se ve la esencia, los Dolphins están reformando, creen en el plan de McDaniel y vamos a ver cómo le funciona, porque parece que Mike le ha aprendido al menos ese aspecto de conformar staff, a diferencia de su predecesor. Del caso de Shanahan, porque vemos a un McDaniel con una idea clara, tanto ofensiva y ahora defensivamente, y sobre todo el tener a Vic Fangio, pues sabemos que es una garantía, porque no lo decimos nosotros, Chris, lo dicen sus números. Creo que ya pasaremos ahorita a lo de la entrevista, si quieres vamos dando la entrada a ese tema. Realmente me sorprendió las ganas que trae de aportar en sus declaraciones primeras. Antes de pasar a la conferencia de prensa, les recuerdo que le hicieron una entrevista previamente a Fangio, y la verdad todo lo que mencionó en esa entrevista me encantó. O sea, desde el inicio, entre líneas, yo detecté 3 cosas importantes. Una, los linebackers son importantísimos para mí, cosa en algo que habla ahí por ahí de Zach Thomas como nuevo miembro de la Salón de la Fama. Dice que los linebackers tienen que tener rudeza, tienen que tener instintos. Ahí entre líneas está diciendo los linebackers tienen que protagonizar en la defensiva, cosa que no sucedía en Miami. Los linebackers eran, por decirlo así, estaban relegados a un segundo término. Y luego lo segundo que también resalto ahí en esa, que va un poquito de la mano que decías de lo de Baker, como con la importancia de la línea defensiva. Tienen que tener una coordinación y una posibilidad de rotación importante, que todos sean productivos y que sean playmakers, ¿no? Que es algo que ahorita mencionabas. Y el tercer punto que entre líneas vi que creo que es el más importante, por la forma en que vi que declaró, le da su posición y su rol de liderazgo a McDaniel. Dice, nosotros venimos a aportar en el equipo de Mike, que ha hecho un gran trabajo y que estamos, inclusive menciona, no tuvimos una gran relación en el equipo de Denver y San Francisco, donde San Francisco fue donde se conocieron. No tuvimos una relación de amistad o algo así, sino simplemente fue laboral, pero me encanta el proyecto de los Delfines, me encantan los jugadores que tiene y vengo en el rol de, o sea, le da esa posición de liderazgo a McDaniel, porque él con la experiencia que tiene, si algo puede poner en problemas al equipo es que existiese esa situación de quién manda, considerando que McDaniel tiene menos experiencia, pero que al final él es el coach del equipo, y entonces creo que sí viene en una situación de respetar el mando de McDaniel, pero a su vez aportar con toda la experiencia que tiene para que McDaniel se despreocupe de la defensiva y él se enfoque lógicamente al tema del equipo y a la ofensiva, que ese es su principal pues fortaleza, ¿no? Porque ya lo vimos, le dio un levantón al equipo tremendo a la ofensiva. Entonces, creo que si las cosas se dan así, van a ser grandes noticias. Correcto, Cristian. Enfocándonos ya a la conferencia de prensa, la presentación de Fangio, ¿qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo notaste frente a los micrófonos? Ya no solo con la entrevista dentro del equipo, las primeras palabras que se supone iba a ser el viernes, pero al final fue hace unos días y donde sin duda alguna nos deja esa sensación de se puede estar cocinando algo en Miami. Primero que nada lo noté muy confiado y muy relajado, que me sorprendió. Al término de su etapa de coacheo en Denver, la verdad si algo tenía ya Fangio es que por tantas críticas que tenía alrededor, salió un poquito, inclusive por eso yo creo que dejó de coachar, ¿no? En un punto de hartazgo, ¿no? Y creo que el tiempo que estuvo pues apoyando a ciertos equipos en roles diferentes al estar en primera fila, le vino bien porque lo noté muy tranquilo, muy relajado, y eso sí, con una detección inmediata de que una de las principales razones por las cuales decidió Miami es por el talento que hay ahí. Perfectamente identifica que el talento está en un Jalen Phillips, porque los nombró, y por ahí habla también muy bien de
Javon Holland, ¿no? Lógicamente Christian Wilkins es un líder también ahí. Entonces creo que él menciona, en Miami puede llegar a lo más alto creo que es un equipo que no está muy lejos de eso, dice, y que por eso viene a tratar de aportar, y inclusive dice la frase, si Miami está bien, la NFL va a estar bien, le hace falta a la NFL que Miami regrese a ese protagonismo, y bueno, ojalá, creo que estando en ese segundo plano, como coordinador defensivo, ya no como coach principal, va a permitir que él trabaje de manera más cómoda, más tranquila, y creo que lo que ahorita acabo de mencionar, y lo he repetido varias veces, creo que la clave está en que existe esa armonía entre McDaniel y él, que en algún momento no trate de rebasar esa línea, porque me preocupa un poco, digo, desde que estaba como candidato Fangio, me preocupaban mucho el tema de la diferencia de edades y diferencias de experiencia de uno y otro, que de repente por las personalidades, por las responsabilidades, cuando vienen las malas rachas, los problemas en el equipo, la presión del dueño, no sé, las derrotas consecutivas, las lesiones, pues empieza a haber esa situación normalmente natural en cualquier empresa, en cualquier organización, en cualquier equipo, de que empieza a haber esta discordancia y que empieza a haber un tema de confusión de roles o de experiencias desmedidas y que provoque el que sepa cada quien dónde está parado, ¿no? Entonces, pero creo que la forma en que noté las declaraciones de él y como es tú lo que provoca en redes sociales, lo detecto muy tranquilo, sin una necesidad ni un querer ser protagonista, que eso es importante. Viene como el mejor pagado de coordinador defensivo y creo que eso es lo que él quería también, pues es una persona también que ya tiene sus ciertos años en el NFL y que él mientras se disponga a aportar, a formar lo que él sabe que es un genio defensivo, creo que solito va a llegar. Y creo que el hecho de que él esté, no solamente está provocando hype en las redes sociales, está provocando hype en los jugadores y en los coaches, al grado de que el hecho de que Vic Fangio esté ahí sí puede provocar que muchos jugadores lleguen a Miami en agencia libre, a lo mejor no de primer término porque no hay dinero, pero sí buenas selecciones, y en el draft también, de que se llene de talento Miami, porque al final todo va a pasar por opinión de él, ¿no? Ojalá que así sea, Chris. Tú sabes perfectamente que antes de empezar este proyecto, porque fue en 2019, cuando estábamos interactuando en Twitter, sabías perfectamente que uno de mis hypes era tener a Vic Fangio con los Dolphins. En ese tiempo era como entrenador en jefe por lo que había hecho en San Francisco, por lo que había hecho en Chicago primordialmente, y porque pues hay diferentes conexiones que tenemos con Fangio de alguna u otra manera. El último triunfo que tuvimos en playoff, Vic Fangio era el coordinador defensivo de los Potros de Indianápolis, sí, aquel 30 de diciembre del 2000, pero también Vic Fangio fue el asistente de linebackers en el 2018 con los Baltimore Ravens, sí, el primer equipo que detectó cómo frenar la famosa formación de gato salvaje, que en temporada regular se vio el efecto y que semanas más adelante Vic Belichick evitó la barrida luego de lo sucedido en la semana 3, y que en el juego de playoff en casa, en el último juego que tienen los Dolphins como campeones divisionales hasta la fecha, ese 3 o 4 de enero del 2009, cómo nos neutralizaron los Baltimore Ravens, y que ya hemos platicado hace algunas semanas sobre ese partido previo a la ronda de comodines que tuvimos contra los Bills de Buffalo, pero de alguna u otra forma Fangio había estado ligado con los Dolphins y afortunadamente ahora lo tenemos de nuestro lado, sabemos su importancia, sabemos pues que ha hecho un buen trabajo en la gran mayoría de sus equipos y ojalá que así se mantenga, que la era de Fangio en Miami sea más benéfica, productiva, como sucedió en sus anteriores equipos, y que no veamos la versión de Carolina o la versión de el caso de Houston, donde realmente le fue muy mal a Vic Fangio. Ojalá que eso no suceda, con las piezas tanto dentro del staff y sobre todo con lo que pueda hoy en día adquirir los Delfines de Miami durante la agencia libre o el draft, puedan terminar de consolidar pues esta unidad y, ¿por qué no?, regresar a esos primeros planos en los cuales los Delfines ya tienen más de 20 años que están fuera y donde
Todos anhelamos ese regreso a los primeros planos, estimado Cristian. Y para ir cerrando esta parte del programa, me gustaría saber tu opinión de quién crees, ya sé que falta mucho camino, pero de los jugadores que actualmente tienen los Dolphins bajo contrato, puedan tener un upgrade al impacto que pueda tener Vic Fangio dentro de este equipo. ¿Quiénes vislumbras? En la posición que le da más importancia al que son los linebackers, y ante un contrato que tiene multianual todavía, yo creo que Jerome Baker puede tener un rol más llamativo, porque realmente Jerome Baker en el sistema de Bowyer y de Flores no tenía un rol a destacar, realmente era una hormiguita trabajadora, por decirlo así. Entonces creo que Jerome Baker puede tomar un rol ya más definido, porque realmente andaba por todos lados, andaba de linebacker central a veces, de nickel, más en coberturas por pase, y de repente lo mandaban en el blitz, que era muy bueno, recuerdo. Entonces creo que si algo tiene Jerome Baker es ese atleticismo, y es un gran, a lo mejor le falta un poco de fortaleza, pero creo que es un gran linebacker, pero que le falta definirle un rol correcto, y creo que con Fangio puede tener ese subidón, ¿no? Y otro creo que pues es el candidato natural, es Javon Holland, ¿no? Porque aunque él ha venido mejorando cada temporada, creo que el tener un coach defensivo del tipo de Fangio, creo que puede llegar a que dé ese paso para que sea Pro Bowl y para que sea un superestrella. Son los que yo más destacaría, no sé si tú ves alguno más. Yo solamente agregaría el caso de Channing Tindall. Creo que es un prospecto al cual no vimos mucho la temporada pasada. Por algo lo sumaron los Delfines, por algo en la defensiva de Georgia, campeona hace un par de temporadas, vimos su potencial y sí le tengo mucha confianza a este jugador. Ojalá que pueda explotar con las órdenes de Fangio y podamos tener soluciones pues de casa y que no tengamos que gastar tanto en agencia libre, y si es necesario traer a alguien más en el draft 2023. Para finalizar, Cristian, el tema de los Delfines de Miami. Una de las noticias que se dio a conocer durante el fin de semana, en las últimas horas, fue el caso de Byron Jones, el esquinero de los Dolphins, que está por cumplir 30 años en esta temporada, y donde pues existe mucho misterio, o había mucho misterio sobre qué iba a ocurrir con él, porque tenía un alto contrato de acuerdo al tope salarial para la temporada 2023, venía de una inactividad de la temporada pasada donde no tuvo tiempo de juego por la operación que tuvo en marzo del 2022, y que al final no le dio para poder estar dentro del campo, y en su cuenta de Twitter dio a conocer como si fuera un adiós. ¿Tú qué piensas de esta situación de Byron Jones? Porque en su comunicado, o al menos en los tweets que puso en esta red social, mencionaba que no podía ni correr ni saltar, agradecía a los equipos y el privilegio de poder jugar el fútbol americano y la NFL, pero que ya no podía más. Entonces, ¿crees que sea formalmente su retiro? Porque en sus descripciones en sus redes sociales ya no tiene como descripción jugador de los Delfines de Miami, sino simplemente pues en algún lugar del sur de la Florida. ¿Es el adiós de Byron Jones? ¿Qué crees que va a implicar esto para los Dolphins? ¿Cómo lo van a manejar? Te escuchamos. Híjole, pues bien complicado lo que le sale del alma a Byron Jones, porque pues todo viene a raíz del Combine, que ahorita si quieres también cerramos con algún poquito de tema del Combine, que ya se viene esta semana, porque se empiezan a publicar en redes sociales sus récords que tiene en el salto vertical y en el salto de longitud, que fue de los mejores atletas que inclusive está en el top. Tiene el récord de longitud, si no estoy mal, y por ahí está en los primeros 3 del vertical, porque era un gran atleta. Y pues en Miami tuvo una gran temporada, sin ser el gran cazador de balones. Realmente es un jugador que le permitía a Brian Flores y a Bowyer, junto con Xavier Howard, de hacer el famoso cover cero, que ya después no sirvió de nada. Y eso es porque pues era un muy buen corner, que difícilmente dejaba la marca, era aguerrido, con un gran brinco, con un gran talento, pero pues a raíz de estas situaciones que se publican por el Combine que ya se viene, con los principales atletas que han generado récords,
pues él pone esa situación que le viene del alma, yo creo, y que no puede, pues ya con decisiones personales que ha ido tomando probablemente, y que bueno, ya después de lo que declara, que ya mencionaste, por ahí salen en los principales periodistas de Miami, como es Barry Jackson, y por ahí también Mark Lois Jacks, que también mencionan que no es el retiro de Byron Jones, que oficialmente no es el retiro, que simplemente pues es algo que declaró, pero que sí se espera que Miami lo corte con una designación post 1 de junio para liberar cerca de 15 millones por año, ¿no? Entonces, independientemente de esto, digo, lo que oficialmente se entiende por los periodistas de Miami es que no hay un retiro oficial todavía, que a lo mejor fue una situación que se le fue de las manos y declaró por algún sentimiento que tuvo el muchacho. Yo, independientemente de si se retira o no oficialmente por lo que han mencionado en redes sociales, creo que con estas palabras que pone en su cuenta personal, difícilmente alguien de la NFL lo va a contratar por lo que declara, porque al final pues ya siempre va a quedar marcada esa duda, ¿no? De si realmente físicamente requiere otra cirugía o algún otro tratamiento para que pueda pues continuar su carrera. Entonces yo la verdad es que si no es el retiro de Byron Jones oficial, lo veo muy cerca, o por lo menos que se tome un año de descanso, ¿no? O de repararse bien físicamente para ver si después puede regresar. Realmente no es tan grande de edad, entonces pudiera regresar, pero en el 2023-24 difícilmente lo veo que esté en un equipo. ¿Sabes? A mí lo que me preocupa, Cristian, es el tema de los médicos de Miami, porque, insisto, no es la primera vez y lamentablemente pues vuelve a dejar esta duda, esta siembra, porque recordemos, Ryan Tannehill, yo sé que a muchos no les cae bien, yo sé que cómo vas a comparar con Tannehill y todo, pero al final de cuentas cuando lo lesionaron en 2016, pues cualquier otro médico, a pesar de que el jugador no quisiera pasar por el quirófano, le hubieran dicho, no, pasas por el quirófano, es la mejor solución y podríamos haberlo tenido en la temporada 2017 y a lo mejor la cosa cambiaba. ¿Por qué menciono esto? Porque Tannehill no se operó, prefirió hacer otros procedimientos para evitar el quirófano y en los campos de entrenamiento, cuando empezaban en la primera semana, pues el muchacho tuvo una lesión sin contacto y tuvo que pasar por el quirófano y obviamente pues eso nos costó la temporada porque Miami gastó 10 millones para sacar del retiro a Jay Cutler cuando se pudo haber utilizado ese dinero para otras posiciones de mayor importancia, pero ese tipo de situaciones y también recordamos el caso de lo de Tua la temporada pasada con el tema de las conmociones, quién hicieron el trabajo, realmente si confiaban o no la situación de McDaniel con su staff médico y el ver cómo Tua esa segunda conmoción al final de la temporada, pues de cierta manera sí cambió el rumbo de la temporada de los Dolphins, porque sabemos el impacto que tuvo Tua durante la temporada estando sano y siendo él el mariscal de campo, y cuando no está, pues ya vimos lo que ocurre con los Delfines de Miami, y ahora esta situación de Byron Jones, a mí sí me deja preocupado, porque al final de cuentas, pues los jugadores, como dicen, van y vienen, pero ese staff médico, estos dos ejemplos que te pongo, y ahora súmale el de Byron Jones, sí me preocupa realmente porque, entonces, todos los jugadores cuando lleguen a tener lesiones graves o lesiones de consideración, antes de ir con el cuerpo médico de Miami, van a querer ir con médicos externos, pedir una segunda o tercera opinión antes de escuchar al de los Delfines. Y eso es gravísimo, Cristian. No sé qué piensas. Pues sí ha habido muchas cosas ahí que dejan de dar, pero pues la verdad es que es complicado saber si realmente es el equipo médico de los Delfines el que tiene el problema, porque normalmente estos jugadores también pues pueden tener opiniones de médicos personales con el dinero que tienen, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, o sea, esos casos que mencionas sí se han dado, como también se han dado casos de éxito en Miami también, de gente que se lesiona y regresa al 100. Caso, por ejemplo, ahorita me suena el tema de Brandon Jones que está con todo en la rehabilitación y ya se ve pues entero para poder regresar el año que viene. Vamos a ver qué sucede con él. Así que pues ya veremos
sí es un tema, digo, porque si es algo que ya viene de 3, 4, 5 años hacia atrás, pues yo creo que algunos cambios médicos del staff médico debe de haber ya habido. Desconozco ahí si ha habido cambio de personal o no. Y bueno, normalmente un equipo médico de un equipo no es una persona o dos personas, sino es un grupo de personas que todas son especializadas y que bueno, si es necesario, pues tendrá que revisarse en Miami este tema para ver si puede haber algunos cambios que le den más solidez a esto, pero híjole, bien complicada dar una opinión en ese sentido porque tendrás que estar en las entrañas de la parte médica del equipo, ¿no? Pero bueno, sí son casos que resaltan y bueno, esperemos que la carrera de Byron Jones todavía tenga algunas páginas, pero lo veo muy complicado. Nuestro compañero Marcos ya ha mencionado tanto en redes sociales y en este podcast el caso de Clark, esquinero de Utah. Tome nota, créanme, ahorita varios portales ya en inglés están considerando este jugador y nuestro compañero Marcos lo dijo antes que nadie, que este prospecto iba a ser una gran posibilidad si los Dolphins lo encontraban en la segunda ronda. Métanse a su timeline en Twitter, métanse a las columnas en Somos Dolphins, Cristian, porque si algo sabe Marcos es encontrar este tipo de joyitas y ahorita ya está empezando a resumbar en la Unión Americana, pero nuestro compañero lo dijo antes que nadie. Y para ya cerrar este capítulo, en los próximos días se va a realizar una edición más del NFL Combine, una serie de pruebas importantes para muchos de los jugadores universitarios graduados que aspiran a ingresar a la NFL y seguir cumpliendo su sueño de practicar el fútbol americano. Se ponen a prueba tanto en actividades físicas, psicológicas y sobre todo entrevistas, porque son pues, los primeros oportunidades, primeros pasos que tienen estos prospectos para ver si realmente tienen madera. ¿Qué te llama la atención de este tipo de eventos? ¿Qué posiciones te intrigan para esta generación, Cristian? Y sobre todo, darle a conocer a los Fanatics pues el calendario de actividades si lo tienes a la mano para que estén al pendiente y por supuesto de toda la información que estemos poniendo en las redes sociales y por supuesto en nuestro portal web somosdolphins.com. Sí, es un evento que también es, al igual que los bowls que cierran el año, bueno, al arranque del año más bien, son muy importantes para provocar que los jugadores suban de rondas o sean mejores, drafteada, o sea, que tengan una mejor posición de draft cuando vienen posicionados más bajos o al revés, si están muy altos también de repente bajan como cascada. El Combine permite esto a varios jugadores en demostrar sobre todo sus aptitudes físicas, ¿no? Desde las medidas, que les toman medida, altura, las manos, la fortaleza, etcétera. Toda esta parte influye, por supuesto, en las selecciones de draft. Y también es importante ver durante este evento que se hace en Indianápolis, que iniciará el 2 de marzo, pues a grandes jugadores que normalmente vienen de no ser, digamos, en el Senior Bowl, que es el estrella de los bowls, para dar este arranque a la parte del draft de todos los que hay. Ver a todos los juniors o a los jugadores que saltan a la NFL sin ser senior y empiezan ya a demostrar sus cualidades físicas. De repente algunos por lesión no pueden generarse. En estas Combine vamos a ver pruebas físicas. La más llamativa es la de pues las 40 yardas, de velocidad. También está por ahí el de agilidad para la parte de también una prueba de velocidad con cono, inclusive también con obstáculos. Está la prueba de salto vertical, las pruebas de salto de longitud, la prueba de número de barras que hacen los jugadores más fuertes, que son de línea defensiva, línea ofensiva, que ya mencionábamos que por ahí algunos de los récords los tiene Byron Jones en los saltos de longitud y vertical. El récord de 40 yardas lo tiene John Rose con un 4.22 impresionante, que no ha tenido una gran carrera en la NFL. Digamos, son aptitudes que buscan o que pueden resaltar alguna situación de algún jugador en específico. Va a ser interesante ver a jugadores que son de los que suenan como principal opción en el draft, como es el caso de Will Anderson, de Jalen Carter, que están pues también de los defensivos mejor posicionados como tackle defensivo, de ver a Bijan Robinson, que es el mejor corredor,
En los quarterbacks ver a Bryce Young, ver a C.J. Stroud. Por ahí en la línea ofensiva ver a Peter Skoronski, que es el de los principales linieros ofensivos rankeados. En una gran clase de corners, ver a Christian González, que viene de Oregon, a Brian Branch, que viene de Alabama. Por ahí ver a Michael Mayer, el mejor ala cerrada en muchos años, que este chico va a ser también una ala cerrada que va a ser tomado muy arriba en el draft, muy probablemente. Y así a muchos jugadores que pues empiezan a demostrar en este evento, pues si tienen las aptitudes para mejorar su posición en el draft, o pues por ahí que les afecte, ¿no? Entonces, de repente de corredores, pues buscas la velocidad, de los receptores también, de los quarterbacks, hay por ahí algunas pruebas que demuestran su accuracy, digamos, su colocación en el pase, por decirlo así, que sea correcta, que sea que lean bien las rutas, etcétera, que hay diferentes pruebas de habilidades que bueno, son muy llamativas y que normalmente duran una semana y que será interesante verlas previo al draft. César, no sé si a ti te llame algo la atención de algún jugador en específico o alguna prueba en específico, hablando hacia los Miami Dolphins. Los corredores, Cristian. Los corredores, tengo intriga qué van a hacer los Delfines de Miami. No tienen a ninguno bajo contrato, salvo Ahmed, es un agente libre que pueden traer de regreso. Myles Gaskin es un agente libre sin restricciones. El caso de Raheem Mostert también es sin restricciones. El caso de Wilson también es sin restricciones. Entonces, es una muy buena oportunidad para ver qué van a hacer los Delfines. ¿A quiénes de estos tres nombres van a traer de vuelta? Y sobre todo, estoy seguro que por el impacto que tuvo Pacheco en el Super Bowl, los Dolphins van a tener a alguien en consideración por la importancia que tiene para el sistema y por lo que generó este novato. Aunque Pacheco fue una 7ª ronda, al igual que Gaskins, yo creo que Daniel va a pujar para que, estoy casi seguro que con alguno de los 2 picks de 3ª ronda, Miami va a hacer un trade down, va a acumular picks para el siguiente año y uno que otro para el día 3 para tener mayor capital. Y en alguno de esos, estoy seguro que van a obtener una 5ª ronda, porque siempre lo han conseguido. Y en esa 5ª ronda del draft, eso es un escenario hipotético, Fanatics, yo creo que van a tomar a ese corredor. Sé quién podría ser. Me gusta, por ejemplo, Zach Evans o Sam Tucker, que dudo mucho que Carbonet pueda caer tanto. Si Miami lo considera para 3ª ronda, probablemente sí puede estar ahí disponible, pero no que sea tan premium esa posición para los Delfines, aunque sabemos la importancia que tiene para el sistema de McDaniel, Cristian. Sí, es una gran clase de corredores, tanto del draft, que ya estaremos ahí mencionándolo en los próximos programas, como en la agencia libre. La verdad es que es impresionante la calidad que hay en los corredores y como bien dices, no hay ninguno bajo contrato, pero bueno, ojalá, creo que McDaniel va a tener buen ojo para seleccionar los que se adapten al sistema, habiendo tantas posibilidades. Creo que ya sea en la primera línea de la agencia libre, en la segunda línea de la agencia libre puedes conseguir también muy buenos nombres, y en el draft también, ¿no? En el draft, la verdad es que hay varios jugadores muy interesantes que se pueden adaptar perfectamente al sistema. Ya estaremos hablando de estos nombres más adelante en los programas, en donde ya vengan todas las pruebas del Combine y lógicamente después los tryouts que hacen en sus colegios y todo previo al draft con el experto Marcos Acal, que seguramente estaremos viendo mucho material en Somos Dolphins. Pero pues bueno, se nos viene el Combine y a verlo a partir del jueves, César. Correcto, Cristian. Vamos a enviarle ya para finalizar este capítulo a los micrófonos a nuestro compañero Marcos Acal para que nos dé su análisis de todo lo que vendrá en el Combine en esta semana, que sí, Fanatics, ya finalizamos febrero y empieza marzo, y con ello las decisiones tanto de agencia libre y de diferentes prospectos rumbo al draft empiezan a tomar forma. Así que, Marcos, te escuchamos. ¿Qué tal, César, amigos de Somos Dolphins, toda la gente que nos escucha en el podcast? Y muy emocionado, la verdad, porque se viene el Scouting Combine esta semana, uno de mis eventos favoritos de todo el año, en donde podemos evaluar a los prospectos más de cerca, podemos conocer sus carencias, sus situaciones en cuanto a lesiones, sus alturas reales.
porque pues muchas veces los equipos esconden cierta información para favorecer a los prospectos. Vamos a poder ver de cerca a los quarterbacks tirar. Y bueno, comenzamos el jueves con linieros defensivos y linebackers. Hay algunos jugadores que pueden estar en el radar de los Dolphins, en especial en la posición de linebacker. Linieros defensivos lo veo más improbable este año por el poco capital de draft que existe y por la buena profundidad de línea defensiva que tiene el equipo. Y hay algunos prospectos que me llaman mucho la atención en el rango de la segunda y tercera ronda. Uno de ellos es Jack Campbell, el linebacker de la Universidad de Iowa, que es un jugador prototipo, es un bully, es un middle linebacker que quizás no es el más rápido ni tiene el nivel atlético más favorable de todos, pero es un football player, es un jugador de esos jugadores como clásicos, ¿no? De la posición de linebacker, intimidantes desde el centro. Él va a ser interesante verlo de cerca, ver cómo testea en cuanto a su velocidad. Por ahí tenemos también a Noah Sewell de la Universidad de Oregon y Henry To'oTo'o de la Universidad de Alabama. Esos son los tres jugadores que voy a ver más de cerca porque están en el rango de los Dolphins en estas segundas y terceras rondas. Y bueno, de ahí nos tenemos que mudar ahora sí que a la posición de defensive backs, que es una de las posiciones verdaderamente más profundas en toda esta clase. Hay jugadores como por ejemplo Emmanuel Forbes de la Universidad de Mississippi State, que desde mi punto de vista es el jugador que tiene mejor ball skills de toda la clase. Es un jugador un tanto inconsistente, pero si buscas a alguien que fuerce turnovers, intercepciones, fumbles, él tiene experiencia jugando como receptor en el pasado y es un jugador que puede estar ahí en estas rondas de segunda y tercera que Miami tiene. Por ahí tenemos también a Julius Brents de la Universidad de Kansas State, que es un jugador con cuerpo prototipo, mide 6'4", 200 libras pesa y se cuestiona un poco su velocidad de cierre y eso creo que puede ser algo favorable porque hoy en día se proyecta que pueda ir a finales de la primera ronda, quizás a principios de la segunda ronda. Es un jugador que me parece tiene un potencial enorme. Y si de alguna manera no corre menos de 4.55 segundos en el 40-yard dash, entonces creo que Miami se puede ver beneficiado porque algunos equipos quizás se vayan a asustar y pueda llegarle alguno de los picks de la segunda ronda a Miami, y creo que Miami no debería de pensarlo dos veces y debería de tomarlo. Entonces creo que puede ser ventajoso que Brents no corra tan bien. Algún otro jugador en la secundaria, pues está Deonte Banks de la Universidad de Maryland, que me llama la atención, que me gusta en ese rango. Y después, pues se vienen el sábado, ¿no? Se vienen los quarterbacks, los receptores y los tight ends. Va a ser un show. Sabemos que Bryce Young, el quarterback de la Universidad de Alabama, no va a participar en cuanto a pases. No va a ser todo el trabajo físico, pero CJ Stroud sí, Will Levis sí y Anthony Richardson también. Y bueno, Richardson probablemente vaya a poner un show en cuanto a su velocidad, en cuanto a su agilidad. Todas las pruebas físicas seguramente las va a romper, igual Will Levis. Y CJ Stroud es un quarterback que pudiera escalar a la primera selección global. Entonces creo que los quarterbacks tienen mucho que demostrar y me emociona verdaderamente mucho esta clase de quarterbacks por lo mismo. Y en cuanto a los tight ends, pues es otra posición de necesidad que tiene Miami. Bien sabemos que Mike Gesicki probablemente ya no vaya a regresar. Y bueno, Dalton Kincaid, que es el tight end de la Universidad de Utah, es desde mi punto de vista el jugador con mejor atleticismo, que consigue más yardas después de la recepción y es quizás el jugador que más se le pudiera parecer a un jugador como Travis Kelce. No me encantan las comparaciones, no estoy diciendo que va a ser igual de bueno que Travis Kelce, pero si señaláramos algún ala cerrada que tiene un potencial similar a él en cuanto a producción aérea, pues creo que Kincaid es ese jugador. Darnell Washington, el ala cerrada de la Universidad de Georgia, es un monstruo en cuanto a talento, en cuanto a altura, mide 6'6", 265 libras, en el juego terrestre es un bully.
Es un gran bloqueador y es un jugador también que me gusta mucho y que seguramente va a testear muy bien. Y Luke Musgrave, el tight end de la Universidad de Oregon State, es otro jugador que tiene cuerpo prototipo. También va a testear seguramente muy bien en cuanto a su velocidad y demás. Y Michael Mayer, el de la Universidad de Notre Dame, seguramente no va a correr tan rápido como los demás, pero es un jugador que tiene cualidades, digamos, clásicas en un ala cerrada, algo así como lo que hacía Jason Witten. Y bueno, pues esos son básicamente en el día sábado, ¿no? Y el día domingo se vienen los corredores y línea ofensiva. Y en cuanto a corredores, pues está Zach Carbonet de la Universidad de UCLA, que en ese mismo rango de donde Miami pueda tomarlo en la segunda y tercera ronda probablemente vaya a caer. No es el jugador más ágil de toda la clase ni el más rápido, pero por eso lo quiero ver de cerca y comparado con los demás. Sabemos de Gibbs, el corredor de la Universidad de Alabama, seguramente la va a romper. Sabemos de Bijan Robinson, seguramente también la va a romper. Pero Carbonet pues no tiene quizás tanta velocidad, tanta explosividad, pero es un jugador más fuerte, es un jugador que los Dolphins han carecido de jugadores como él ya por muchos años, y creo que puede también ser una buena oportunidad para que los Dolphins lo vean de cerca. Y bueno, pues básicamente esos son los jugadores que más me llaman la atención y que los voy a estar viendo de cerca en este Scouting Combine. Voy a sacar una columna también en estos días hablando sobre estos prospectos, y les agradezco a todos por escucharnos. César, a todo el equipo, un abrazo. Muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar antes de irnos, estimado Cristian? No, pues nada más agradecerles su estancia con nosotros. No dejen de apoyarnos con sus comentarios de este programa, del material que subimos en Somos Dolphins, que eso es lo que nos permite darles las mejoras que ustedes se merecen. Y bueno, pues ahí seguimos. Nos vemos en el próximo programa, donde seguramente ya estaremos hablando más y cada vez más temas en relación al draft y a la agencia libre, que también pues es la primera. El Combine es un tema de draft que ya está a la vuelta de la esquina, pero la agencia libre está a prácticamente 2-3 semanas de iniciar, y también es un tema que pues aquí en Somos Dolphins les vamos a traer toda la información. Así es, Cristian, estén al pendientes porque en estos días y en la primera semana de marzo hasta el 7-8 del siguiente mes, los equipos tienen que tomar la determinación para ver si van a colocar la etiqueta de jugador franquicia con alguno de sus jugadores, porque ahorita es el proceso que todos los equipos tienen la oportunidad para mantener el mejor talento disponible. Obviamente, cada una de las 32 franquicias tendrán que estar por debajo del tope salarial para poder realizar movimientos. No pueden estar en números rojos. Entonces van a venir movimientos, van a venir reestructuraciones, van a venir incluso intercambios antes del inicio de la agencia libre. Por lo tanto, estén al pendientes porque pueden estar involucrados los Delfines de Miami. Como ya mencionó Cristian, una de las predicciones que menciona BH Report es el caso de Miles Sanders, el corredor de las Águilas de Filadelfia, que según este portal predice que los Delfines lo van a contratar por 3 años. Veremos si eso sucede, pero esto será materia para los siguientes programas. Quien les habla, César Mercado, les damos las gracias a todos ustedes, Fanatics. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Somos Dolphins. Si les gustó este capítulo, por favor, déjanos tu like y comparte este contenido para que más aficionados y Fanatics estén al pendientes de toda la información de los Dolphins de Miami en español. Si te gusta este contenido en Spotify y Apple Podcast, califícanos con 5 estrellas y déjanos tus comentarios, porque eso nos ayuda a nosotros como generadores de contenido. Nos vemos la próxima semana para seguir analizando todo lo que vendrá en la agencia libre y por supuesto con los resultados del Combine rumbo al Draft 2023. Hasta la siguiente semana. Fins up. Somos Dolphins.